Primeramente, tengan muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia, agradeciéndoles de antemano que se tomen el tiempo para asistir a clases, ya que la actividad de este día será muy importante. Por eso el realce del proceso de aprendizaje para este día, ya que vamos a realizar un repaso académico de los contenidos de aprendizaje que serán evaluados en el próximo examen. Como sabemos, los exámenes se celebrarán la próxima semana y para que obtengamos buenas calificaciones, ya que he visto una tendencia en cuanto a mis exámenes en general, algunas bajas calificaciones, pues para aumentar lo que es esa situación y así también ayudarles y aportarles lo que son conceptos claves y definiciones claves, vamos a realizar este repaso académico. Para con ello vayamos fortalecidos con los contenidos de aprendizaje y podamos obtener una muy buena calificación. Así que vamos a iniciar con la jornada de este día. Primeramente, como estamos en el mes cívico, vamos a hacer lo que es la comprensión de estos datos referentes a la historia de nuestra independencia. Como muy bien sabemos, el día de ayer fue el acto propiamente, la celebración a nivel de país. Sin embargo, es de reconocer ciertos datos que marcan la historia de la independencia. Bueno, tenemos en este primer dato de que El Salvador se independizó el 15 de septiembre de 1821 de España. Como muy bien sabemos, toda la región centroamericana formaba lo que era una unión, un solo país que era la Unión Centroamericana, pues para esta fecha se llevó a cabo lo que es el Acta de Independencia, la firma como tal por parte de los próceres, y de esa forma se logró una separación por parte de estos españoles criollos que propiamente fueron los directamente beneficiados por la independencia de los españoles peninsulares ya propiamente de Europa. Así también en algunos países de Centroamérica se celebra el 16 de septiembre, en cambio acá en nuestro país se toma como referente el 15 de septiembre como el marco de la independencia patria. Así también tenemos otro dato de que la celebración de la independencia se llevó a cabo en San Salvador. En esa fecha, cuando se logró lo que es el acta de proclamación, se celebró principalmente en San Salvador, es de recordar que habían asentamientos indígenas y estos españoles criollos que eran los próceres como Matías Delgado, Pedro Castillo, ellos en cierta manera eran los mediadores o los que generaban el diálogo con los españoles peninsulares. Más que todo fue una disputa de poderes, de intereses económicos que al fin y al cabo solo beneficiaron a los próceres en general. ¿Quién fue el líder de la independencia? Pues José Matías Delgado, para que lo tomemos muy en cuenta, él fue el que emitió lo que es el grito de independencia patria, el cual se refiere ya propiamente a la proclamación y informar de la noticia a todo el pueblo soberano. También tenemos otros datos interesantes sobre la independencia, que son propiamente los héroes. Tenemos acá los 10 próceres de la independencia, liderando lo que es José Matías Delgado. Él fue quien dio el grito de independencia, como les comentaba. Este señor, que podemos ver acá en la primera imagen, él fue sacerdote, eclesiástico y así también político. También tenemos a Manuel José Arce, José Simeón Cañas, Domingo de Lara, Pedro Pablo Castillo, que era el único indígena que conservaba mucho de lo que es nuestros ancestros, con respecto a los demás próceres, ya que los restantes, únicamente Pedro Pablo Castillo, era de descendencia indígena, los demás eran criollos. Así también tenemos a Nicolás Aguilar, Vicente Aguilar, que se le llama el prócer centroamericano, porque él estuvo relacionado directamente con independencia de todos los países centroamericanos. También tenemos a Manuel Aguilar, Santiago José Celis y Juan Manuel Rodríguez. Pues todos ellos son considerados próceres y así también padres de nuestra patria, porque lograron a través de lo que es el diálogo, consensos, tratados, lo que es la independencia de nuestros pueblos y específicamente de nuestro pueblo centroamericano el 15 de septiembre de 1821. Y con ello vamos a dar paso a lo siguiente, que es propiamente refuerzo académico que nos compete para este día. Bueno, para refuerzo académico, solo para informarles, serán evaluados ciertos contenidos.
Y esos contenidos serán, como les escribí en el grupo de WhatsApp y les enlisté los contenidos, tenemos lo que es la biodiversidad, su concepto y su importancia. Así también tenemos el tema referente a la clasificación de los seres vivos con base en la taxonomía, y a partir de esos dos contenidos se va a explorar en cierta manera lo que es el tercer contenido de aprendizaje, que más adelante lo veremos, que está directamente relacionado a las últimas clases que hemos estado desarrollando. Así que vamos a comenzar el refuerzo académico con el primer contenido de aprendizaje. Y este tema es sobre la biodiversidad. Y como ya abordamos este tema en clases, y para ayudarme y participemos y nos involucremos en el proceso, si me dicen, por favor, ¿qué definíamos por biodiversidad? ¿Qué significaba ese concepto? Podemos participar en el chat o habilita su micrófono y me comparte, por favor. ¿Qué significaba biodiversidad cuando hablábamos en la clase de este tema? Alejandra Sánchez puede Podemos habilitar tomar su micrófono. biodiversidad como el. Sí, siga, Steven. Luego le doy la palabra a ella. ¿Puedo seguir? Sí, siga y luego le doy la palabra a Alejandra. Podemos. El término que ocupamos para referirnos a varias especies en un mismo entorno o diferente entorno. Muy bien, muchas gracias, Steven. Tenemos un término que se refiere a diferentes especies o grupos de especies en un entorno a diferente entorno. Ahora bien, vi que Alejandra Sánchez levantó su mano, puede habilitar su micrófono. Sí, profe, buenos días. Es que le iba a decir que diversidad podría ser de especies vegetales y animales que viven en un espacio determinado. Muy bien, muchas gracias. Y como bien ha mencionado, cuando hablamos de la biodiversidad, como dijo Steven, hace alusión a especies o grupos de especies que se pueden encontrar en un entorno. Y como acaba de plantear su compañera, también está relacionado a la diversidad, a la variedad que puede existir de algo dentro de un lugar en específico. Y en ese sentido, el concepto de biodiversidad tiene su historia. No es algo que apareció de repente o que los científicos lo inventaron sin ningún propósito, pues no. Pues este concepto apareció allá en 1986, nos vamos allá a Washington, Estados Unidos, donde se celebró lo que es un Foro Nacional de Biodiversidad, ya que todos los científicos del mundo estaban preocupados del alto grado de contaminación y daño que existía de la naturaleza. Pues para poder comprender que todas las especies tienen su valor, su importancia dentro de los ecosistemas, se llegó a un consenso creando lo que es un concepto que abarcar dentro de un ecosistema. ¿Y cuál es ese concepto? Biodiversidad, que incluye a todos los organismos vivos, todos los reinos de la naturaleza, especies, poblaciones, variaciones genéticas, entre otros, y así también las relaciones que se establecen entre las comunidades biológicas, las diferentes relaciones que existen, y así también la comunicación con su medio. Prácticamente, cuando hablamos de biodiversidad, nos vamos a referir, si viene planteado esta pregunta en el examen, a la innumerable cantidad de especies que puedan existir dentro de un ecosistema. Ejemplo de ecosistema, tenemos el desierto. Como vemos en esta imagen, tenemos este grupo de elefantes, tenemos la matriarca, y así también tenemos los hijos respectivamente de la matriarca. ¿Qué sucede? Que ellos se encuentran en el desierto, que es su ecosistema, y en el desierto de qué manera se relaciona con otros organismos elefantes, pues comiendo del arbusto. Y el arbusto es también alimento para otros pequeños animales, roedores, y asimismo también hay leones, hay otras especies de animales, hay hienas, hay guepardos, pues todo ese grupo de animales, de especies
que se encuentran dentro de ese lugar que es el desierto, vamos a llamar la biodiversidad. También acá vemos claramente de este arbusto con flores que se encuentra prácticamente en medio del desierto. Y también la biodiversidad lo podemos encontrar en medios acuáticos, como por ejemplo un lago, una laguna o el mar, en el cual sabemos de que hay diversa variedad de especies de peces, hay caballitos de mar, hay tiburones, diferentes tamaños, colores, pues todo ello da la riqueza a ese medio ambiente. Y también no únicamente se refiere a los animales, sino que incluye la biodiversidad, especies vegetales, animales, hongos, protistas, pues todo lo que puede existir con vida dentro de un lugar en particular, vamos a llamar biodiversidad. Así también hay otros aspectos relacionados a la biodiversidad, permítanme. Como lo es los diferentes niveles que se encuentran para poder comprender lo que es este concepto en particular. Tenemos lo que son 3 niveles en los cuales se subdivide la biodiversidad para poder comprenderla. Veamos el primer nivel, que es el nivel genético. Este se refiere a la diversidad que existe dentro de una especie. Pongamos el siguiente ejemplo. De seguro, si tenemos hermanos o hemos visto a otras personas que tienen hermanos, hacemos la comparativa entre los hermanos y vemos claramente de que no son iguales, a pesar de que provienen de los mismos progenitores. Pues esa variación que existe a nivel de individuos, ya que cada uno de nosotros es único, es particular, es diferente, su cabello, el volumen de su cabello, la forma de sus cejas, su nariz, pues todo ello hace este nivel, el cual es la variabilidad genética que hay en cada uno de los individuos. Y cuando ocurre eso es cuando vamos a hablar de la diversidad dentro de las especies. Luego tenemos el nivel de especies en el cual podemos encontrar entre las comunidades biológicas, ya que como sabemos, en la selva no únicamente vamos a encontrar serpientes, sino que también vamos a encontrar en lo que es en los estanques cocodrilos, en la copa de los árboles pájaros, guacamayas, dependiendo del tipo de selva que sea, pues todo ese grupo de poblaciones de animales son especies. Así también en el caso de las plantas y árboles, arbustos, todos ellos van a ser este nivel, ya que hace alusión a la diversidad que hay entre cada una de las comunidades de especies, animales o vegetales. Y por último tenemos a nivel de ecosistema, que hace alusión ya a lo macro, incluye ya los factores bióticos y abióticos, tanto lagos, lagunas, estanques, la tierra, los árboles y su variabilidad genética, los animales, entre otros organismos que pueden existir dentro de lo que es ese lugar en particular llamado ecosistema, es lo que hace este nivel. Para ponerles un ejemplo de nuestro país de ecosistema, pongamos el caso del lago de Ilopango. De seguro, tal vez algunos hemos ido al lago de Apulo, o asimismo hemos visto desde un mirador lo que es el lago de Ilopango. ¿Y qué sucede? Pues todo ese bosque que vemos alrededor, como también el espejo de agua que es el lago, es el ecosistema, el cual está formado por todo lo que pueda vivir dentro de ello y de esa forma se organiza. También tenemos lo relacionado al flujo de energía que puede existir dentro de un ecosistema. Es de recordar de que un ecosistema es un flujo. ¿Y qué es un flujo? Lo podemos llamar en otras palabras una cadena. Y las cadenas son relaciones entre organismos vivos. Acá tenemos lo que es la cadena trófica, que es el homónimo para decir cadena alimenticia. Tenemos claramente lo que es esta liebre o conejo, el cual es el consumidor primario. Luego tenemos el lince, que este animal parece un gato, ¿verdad? Pero es un lince, es un gato montés, que es un consumidor secundario. Y tenemos lo que es el árbol y lo que es su producción partiendo de la tierra. ¿Qué sucede? ¿De dónde proviene toda la vida, toda la cadena alimenticia? Pues de las bacterias. Las bacterias que están en la tierra, que a veces nosotros decimos de que sucia la tierra, pues en realidad hay muchos nutrientes, hay muchos microelementos, los cuales lo producen las bacterias descomponedoras, ya que es de recordar de que todo lo que caiga a la tierra, hojas,
troncos, incluso cadáveres de animales, se van a descomponer, todo, absolutamente todo. Y esa descomposición se lleva a cabo por estas bacterias, integran lo que son los nutrientes de esa descomposición a la tierra y favorece al crecimiento de arbustos, de plantas y árboles. ¿Y cuál es el alimento de los herbívoros? Pues plantas o incluso frutas, y de esa manera el consumidor primario es el primero en procesar la energía de la tierra. Ellos son los consumidores primarios. Luego tenemos el depredador, que es el carnívoro. ¿Qué hace el carnívoro? Va tras su presa, se come lo que es a la liebre, el lince, y de esa manera él procesa en un segundo nivel lo que es la energía. Por ende, de esta manera se mantiene el ciclo. ¿Y de qué forma va a reintegrar la energía el lince? Pues al morir. Va a morir, así también es de recordar de que expulsa lo que son excretas, y de esa manera mantiene el ciclo de los nutrientes, se muere, se descompone y regresa a la tierra. Así como propiamente dice el dicho de que todos venimos de la tierra y todos vamos a la tierra, pues nada es nada alejado de la realidad, porque en verdad eso sucede dentro de un ecosistema. También podemos añadir otros aspectos relacionados a este contenido, que es referente al paisaje. De seguro todos nos hemos parado en un mirador, tomado un momento, una foto, una selfie, para poder ver lo que es un paisaje. Pues dentro de los paisajes, si nos vamos de excursión o de paseo, podemos encontrar de tres tipos en particular. Tenemos lo que es el primer tipo de paisaje, que es el paisaje transformado, como vemos en esta imagen, en el cual vemos claramente de que hay edificios, hay carretera, hay casas, y así también incluso hay deforestación porque hay terrenos en los cuales hay plantaciones de cultivos. Pues cuando veamos este tipo de paisaje en el cual veamos combinado un poco de naturaleza, pero con dominio de lo que es la infraestructura humana, vamos a hablar de un paisaje transformado. Mientras veamos lo que es un paisaje, como vemos en esta imagen, en el cual vemos el lago limpio, vemos alrededor solo árboles, vemos de fondo lo que es la montaña con escarpas de nieve, pues ese tipo de paisaje es natural porque está intacto. Vemos claramente de que no hay intervención humana. Un ejemplo que podemos encontrar acá en nuestro país, si hemos ido al lago de Coatepeque y nos hemos parado en un mirador y vemos de fondo alrededor, se ve claramente la cadena montañosa que rodea al lago. Y vemos el espejo de agua. Pues ese tipo de paisaje en el cual vemos únicamente que abunda la naturaleza, es un paisaje natural, ya que no hay intervención humana dentro de esos ecosistemas. Así también tenemos un concepto intermediario a ese tipo de ecosistema, que es el paisaje ordenado. Este paisaje es el ideal que están buscando todas las economías del mundo, incluso El Salvador no es la excepción, que es el desarrollo sostenible y sustentable con el medio ambiente, las famosas ciudades verdes. Pues acá les presento esta colonia verde, ya que es el primer barrio sostenible en el mundo. Se encuentra en Alemania, creo que a la mayoría nos gustaría vivir allí, todo está bien ordenado, vemos que cada casa tiene sus paneles solares en su techo, no pagan corriente eléctrica, no pagan dicha factura, así también no pagan recibo de agua porque tienen un sistema de captación de agua lluvia. Utilizan el agua lluvia, la potabilizan para sus necesidades, tanto para ingesta, para beber, como también para lavar platos, el excusado, pues todo. Desechos sólidos, estos contenedores se separan en dos, orgánico e inorgánico, hacen sus abonos orgánicos, en sus patios tienen cultivos, producen en cierta manera su alimento, y vemos claramente de que estas personas y esta colonia en particular en Friburgo, Alemania, sabiendo de que son primer mundo, claro, eso sí, están en un término intermedio. Ellos están en un término de desarrollo en el cual no están haciendo daño directamente a los ecosistemas, sino que se mantienen en equilibrio, ya que mantienen esa relación con los recursos del entorno, y cuando veamos este tipo de paisaje, lo vamos a llamar ordenado. Contrario, tristemente, nuestro país, que ha tomado lo que es un rumbo
en cuanto a un paisaje transformado, que incluso podemos ver el volcán de San Salvador, que casi cubre ya prácticamente el cono volcánico de casas e infraestructura humana. Bueno, también podemos mencionar algunos factores que afectan a biodiversidad. Decíamos de que la biodiversidad hace alusión a las especies y a toda la vida que pueda existir en un ecosistema en particular. El principal factor es el crecimiento demográfico. ¿A qué hace alusión el término? Pues al crecimiento de la población. Este fenómeno lo vemos muy palpable acá en nuestro país. De seguro todos hemos conocido parejas, ya sea de nuestra generación anterior, que han tenido más de 10 hijos, más de 5 hijos, pues todo ese tipo de comportamiento que existe a nivel social favorece el crecimiento demográfico. Así también las condiciones de calidad de vida suelen generar de que en el caso de las familias sean muy numerosas. Pues eso ocasiona lo que es una presión demográfica dentro de los ecosistemas, ya que a sabiendas de que hay más personas que vamos a necesitar, pues más casas, más refugios y así también más alimentos, pues todo ello va a ocasionar de que ocurra la deforestación y dentro de la forestación se va a perder especies genéticas y así también ecosistemas, mantos freáticos y todo ello va a perjudicar directamente la biodiversidad. Así también tenemos el aumento del consumo, como en el caso del Black Friday, que todos hemos escuchado, el Viernes Negro, en el cual se fomenta a través de esa política económica el consumo de cosas a veces innecesarias, que no tienen una utilidad en nuestra vida práctica, sino que únicamente las compramos por el fin de consumo. ¿Qué sucede con todos esos productos, especialmente los tecnológicos, que todos sus componentes se extraen de minas? Pues como sabemos, las minas están en medio de bosques, de montañas, de cerros, pues ¿qué va a ocurrir? Deforestación, ya que en el caso del campo minero es bien amplio y eso va a dañar directamente a la biodiversidad. Así también tenemos el crecimiento del comercio de productos de alimenticios y agrícolas, específicamente aquellos que no tienen un sello verde, que no tienen una producción ecológica. Bueno, hoy en día que estamos en apertura económica, se está fomentando mucho el consumo local para favorecer lo que es la economía pequeña, específicamente de productos agrícolas, frutas, verduras, entre otros productos naturales, para que de esa manera se conserve la biodiversidad. Y por último tenemos lo que son los asentamientos humanos en espacios inadecuados. Es un fenómeno que también ocurre acá en nuestro país. ¿Cómo lo podemos ver? Pues hay comunidades que se han asentado prácticamente a la orilla de los ríos. ¿Qué pasa? En una crecida se llevan las casas, pero el daño ¿a quién lo ocasionó principalmente esos asentamientos? Pues a la biodiversidad, ya que dañaron lo que es las orillas del río, ya que han construido, y de esa forma afectan lo que es la biodiversidad. Así también podemos encontrar dentro de la línea costera construcciones, hoteles, así también podemos encontrar otro tipo de fenómenos, como en el caso del volcán de San Salvador. ¿Qué sucede? De que tristemente el asentamiento de nuestra ciudad capital se está expandiendo tanto que ya está cubriendo prácticamente el volcán. Y como sabemos, el volcán, y este es un dato curioso para que leamos la relevancia del tema, el volcán de San Salvador es nuestra principal fuente de mantos acuíferos. Todo ese verde que vemos alrededor del volcán es un bosque primario. Y en ese bosque primario hay mantos freáticos. Se captura agua lluvia, se infiltra y llega a lo que son las reservas de agua natural que hay de forma subterránea. Pues todo ello alimenta la red hídrica del área metropolitana de San Salvador. También podemos hablar de otro tema que será evaluado para dejar el concepto de biodiversidad, que es la taxonomía, que en el caso de la clase decíamos de que la taxonomía se puede considerar una ciencia biológica, ya que en el caso de la taxonomía, ¿cuál era el objetivo? Clasificar a los organismos vivos. Todos los seres vivos que hay en la naturaleza, los reinos de la naturaleza, los podemos comprender por medio de categorías y así también generar su nombre científico. ¿Y qué es una categoría? Pues es un nivel de un taxón. Va desde el dominio, que es el nivel más amplio, luego sigue el reino, el filo, la clase, el orden, familia, género,
hasta llegar a la especie. Así también tenemos el término taxón, que es un término base para poder referirnos a grupos de especies, como por ejemplo, si tenemos al Homo sapiens, que somos nosotros, somos un taxón. Así también tenemos un grupo de elefantes, son un taxón, ya que son un grupo de organismos que comparten mismas características, ya que este también puede ser pregunta para examen. Así también podemos añadir en cuanto a la taxonomía el devenir histórico. Es de recordar de que toda cosa, incluso las ciencias, tienen su historia. ¿Cuál es su historia de la taxonomía? Pues todo partió de Aristóteles, allá cerca del siglo I a.C., el cual generó lo que es una división de todos los animales en dos grupos principalmente, el reino animal y el reino de las plantas, ya que él vio de que los animales se mueven mientras las plantas no se mueven, y eso fue un criterio para poder clasificarlos. Luego tenemos a Linneo, que también es para examen, pregunta de examen, que es el fundador de la taxonomía moderna. Así también tenemos aportes de Darwin, Haeckel, Whittaker, Margulis y Schwartz, hasta llegar a Gus, el quien planteó prácticamente de que en el caso del reino Monera debería de separarse en dominios de bacterias más primitivas, que son las arqueobacterias, las eubacterias y las eucariotas. De esa manera se constituyó lo que es la clasificación de estos dominios de las bacterias primitivas y las eubacterias, que constituyen prácticamente lo que es el reino Monera. Bueno, acá tenemos un ejemplo de taxonomía, de cómo clasificar. Como les mencionaba, partimos de la categoría más amplia, que es reino. Tenemos en el caso de nosotros los Homo sapiens, en este ejemplo, ¿de qué reino somos? Animales. ¿Por qué? Porque nos podemos mover por nuestra cuenta. ¿De qué filo somos? Somos cordados, ya que tenemos columna vertebral. ¿De qué clase somos? Somos mamíferos. ¿Por qué? Porque en nuestras primeras etapas de vida nos amamantamos partiendo de glándulas mamarias en la especie hembra. Luego tenemos el orden, somos de los primates, ya que tenemos clavícula y dedos prensibles, podemos sujetar las cosas con nuestra mano. Incluso se han hecho pruebas en bebés que tienen la capacidad de aferrarse con mucha fortaleza. Luego tenemos nuestra familia, somos de los homínidos, ya que tenemos lo que son rostros relativamente planos y visión tridimensional. Somos del género Homo, porque en ese sentido podemos andar en dos pies, erguidos, homopípedos, y tenemos cerebros grandes. ¿Y cuál es nuestra especie? Somos Homo sapiens. Sapiens significa saber, o el hombre que sabe, y de esa manera podemos comprendernos a nosotros como especie. ¿Y qué nombres participan? Ya que eso también puede venir dentro del examen. ¿Qué nombres participan o qué categorías participan en la elaboración del nombre científico? Pues si viene planteado esa pregunta, vamos a hacer la relación del género y especie. Estas dos categorías son las que participan directamente en la constitución de los nombres científicos. Para ir cerrando, vamos a llegar al último tema que será evaluado, que son los reinos de la naturaleza, que fue en el marco de los últimos temas que estuvimos desarrollando. Y tenemos lo que es el primer reino, que es el reino Monera, que es el reino de las bacterias. Pero acá es de prestarle atención para que no nos confundamos. ¿Qué bacterias dominan principalmente en este reino? Las eubacterias. En cambio, las arqueobacterias se separan en dominios, ya que son bacterias más primitivas y extremófilas. Tienen la capacidad de sobrevivir en ambientes extremos. Claramente vemos de que en el reino Monera encontramos las bacterias, que son organismos simples, bastante primitivos, y en general son unicelulares. Y prácticamente las podemos encontrar en muchos ambientes, ambientes acuáticos, terrestres, entre otros. Así también tenemos el reino protista, que se divide en dos grupos, en algas y protozoos. Claramente vemos de que estos viven en ambientes acuáticos, en general son seres microscópicos, algunos pueden ocasionar enfermedades parasitarias en nosotros los seres humanos, y claramente vemos lo que son sus características. Luego tenemos el reino fungi o el reino de los hongos, en el cual podemos encontrar las partes básicas de un hongo, el sombrero, que también es llamado micelio, la base del hongo, que es llamado el pie. ¿Y cuál es la característica? Pues los hongos son los más diversos en la naturaleza, abundan prácticamente en todos los ambientes.
Así también tienen un hábitat diverso, se alimentan de materia en descomposición, pueden ser unicelulares hasta pluricelulares. Cuando escuchemos pluricelular, hace alusión a que son organismos complejos. Luego tenemos el reino vegetal. Su principal característica es que no se pueden mover. Asimismo, tienen pigmentación verde. ¿Por qué? Porque tienen clorofila. La clorofila está dentro del cloroplasto. Así también son organismos pluricelulares. Son capaces de producir su alimento por su cuenta. Son autótrofos a partir de la luz solar. Y por último tenemos a los animales, que incluso estamos nosotros allí, que son los entes más complejos en la Tierra, ya que en el caso de los animales, estos suelen tener órganos, sistemas orgánicos, así también tienen una respuesta diferente al ambiente y básicamente son consumidores de vegetales y hongos. Así se sondea lo que son los reinos de la naturaleza. Y de esta forma podemos comprender cada uno de los reinos partiendo de lo que son sus características y así también las divisiones en cada uno de los grupos en particular. Con ello vamos a ir dando por cerrado lo que es el refuerzo académico. Abre el hilo de participaciones o así también de preguntas, comentarios o aportes o alguna otra duda que tengan referente a la actividad de la semana, expo, las calendarizaciones, la podemos hacer en este momento. ¿Dudas, preguntas que tengamos referente a la actividad de refuerzo académico u otro tipo? Podemos hacerlo en este momento. Si tenemos dudas, preguntas, me pueden decir en este momento para que de esa manera las aclaremos. Si está todo claro, le voy a pedir por favor de que me confirmen en el chat para darme por enterado y con ello vamos a ir dando por cerrada la sesión. Y recordarles que en el caso de la presentación es la base de refuerzo. Repasemos, estudiemos. De igual manera les compartiré el video de esta clase para que tengamos ese recurso para repasar. Si en dado caso tenemos problemas con respecto a la lectura de la presentación. Vamos a tener esos recursos para que salgamos mejor en nuestra nota de examen. Muy bien, gracias por confirmar en el chat para quienes se tomaron el tiempo. Muchas gracias. Bueno, sin más, vamos a ir dando por cerrada la sesión. Siempre agradeciendo su asistencia. Muchas gracias. Espero verlos en la próxima clase. Siempre acá en Zoom. Vamos a estar desarrollando ya un tema muy curioso, muy interesante, porque vamos a aprender un poco de las eras de la Tierra. Vamos a tratar de ver unos videos para ilustrarnos mejor de cómo ha evolucionado nuestro planeta Tierra en aproximadamente 4.200 millones de años. Sin más, muchas gracias por su asistencia, que tengan un excelente día, muchas bendiciones para su familia y espero verlos hasta la próxima clase. Nos vemos, cuídense mucho y que tengan un buen día. Nos vemos, cuídense. Cuídese, profe.